Entonces, pasando el tema de alimentación, pasando el tema de alimentación y cómo el mundo día a día ha ido buscando la forma de proveer esos alimentos y siguiendo con el tema de ecosistemas y especies, nos encontramos con un tema que es vital y es un tema que es muy necesario tocar porque nos compete a todos, incluyendo pues, obviamente a cada uno de nosotros, a los arquitectos. Y es el tema de energía, chicos. Y en el tema de energía nos compete muchísimo porque nosotros podríamos ser artífices de varios elementos importantes para el mejoramiento de los ecosistemas y del medio ambiente. Hay una línea que es la arquitectura sustentable o sostenible, que va muy de la mano con la bioclimática, o bueno, tiene algo de similitud con la bioclimática, pero que es una línea que está haciendo, que es una línea nueva, poco explorada y que es una línea que podría traer muchísimos beneficios a futuro. Dentro de esa línea se hablan de varios elementos. Entre ellos hablamos de materialidad, ¿sí? Todo el tema de materiales, de materiales básicos donde nosotros podemos desarrollar, pero la recirculación de agua y energía o la reducción del consumo de agua y energía, pero hay un elemento muy importante que es las energías alternativas. Y dentro de esas energías alternativas parten del hecho de que se sabe que la demanda energética a nivel global, a nivel mundial, es muy alta. Chicos, el consumo energético, por ejemplo, de un americano, de un norteamericano, de una persona que en Estados Unidos promedio, es 69 veces o 69 veces el mismo consumo de una persona promedio que vive en la India. Es decir, el consumo es muy acelerado. Los países que están en los trópicos, que no están en trópicos centrales, sino que están hacia la parte norte y sur, que tienen las estaciones, Europa, Norteamérica, el consumo energético es muchísimo más elevado, ¿sí? Porque tienen que compensar en época de invierno, por ejemplo, las bajas muy fuertes de temperatura versus enfriar cada uno de sus espacios en época de sequía. Entonces, digamos que esa demanda de energía se encuentra en un rápido aumento y es ahí donde debemos empezar a atacar, ¿sí? Entonces, yo les decía hace un momento que desde la década de los 60 se viene trabajando en energías alternativas, pero estas energías alternativas no han prosperado, no porque no se desarrollen o no se encuentren, sino porque hay una alta presión política que va de la mano con las grandes empresas que son las explotadoras de petróleo. Digamos que los paneles solares vienen de la época de los finales de los 50, comienzos de los 60, y es ahí donde empezamos a ver que la base económica es la que maneja a su antojo el desarrollo o el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, digamos que si la satisfacción de la misma se basara en el consumo de recursos no renovables, el ecosistema no sería capaz de resistirlo. Va a llegar un momento, chicos, en que esto va a detonar de tal forma, si no hacemos uso de las energías alternativas, donde no vamos a poder movernos o movilizarnos a partir de este tipo de combustibles fósiles. Por eso que ya hay grandes empresas que están desarrollando elementos de esta característica. Nosotros en Colombia podríamos tener muchísimos elementos de energías alternativas. Podríamos tener energía eólica, podríamos tener energía solar, podríamos tener energía del mar. Simplemente desarrollarlo. Si ustedes se dan cuenta en Europa, para los que nos gusta quizás ver deportes y hay algo muy particular con el ciclismo, y es que en el Giro de Italia hacen tomas aéreas con el helicóptero y cuando uno ve esas tomas aéreas, yo particularmente, me da
una sensación de que envidia tan berraca de ver las cubiertas de las viviendas, teniendo media cubierta tradicional y media cubierta de paneles solares. Eso significa que ellos consumen básicamente su propia energía del sol. Hay países como Noruega, perdón, en Noruega donde deben importar basura, material reciclable, para ellos transformarlo y en el proceso de transformación generar energía en la época de invierno. Entonces elementos sí hay, chicos, simplemente hay que empezar a buscar y a desarrollar, a buscarlos o a desarrollarlos. Porque si no vamos a tener grandes problemas de calentamiento global y acidificación. Esos problemas de calentamiento y acidificación son totalmente intolerables para el ecosistema. Es un impacto demasiado fuerte para el ecosistema, para que la biosfera como tal esté en capacidad de absorberlos. Es muy, muy difícil. Por eso son urgentes las medidas que se requieren o que permitan hacer un mejor uso de la energía. En la unidad que sigue vamos a hacer un ejercicio bien bacano de agua y energía. Es un ejercicio que ustedes lo van a hacer en sus casas, donde ustedes van a aprender a tratar de cuantificar lo que hay en un recibo de servicio público, por ejemplo, y cuánto vale tener los bombillos encendidos, digamos que un ejercicio día. Entonces, necesitamos hacer un mejor uso, porque la estructura energética del siglo XXI debe ser basada en energías alternativas, ¿sí? En fuentes renovables. Chicos, ustedes pueden, ya están en obligación, y lo vamos a ver más adelante, ustedes están en la obligación de empezar a diseñar con elementos de ahorro y uso suficiente de agua y energía. Es una nueva norma, es una nueva ley, 1245, que nos obliga a desarrollarla, pero eso lo vamos a ver más adelante. Otro de los elementos importantísimos es el elemento industria. Hacia el año 1987 ya se producían 7 veces más productos de los que se fabricaban en 1950. Anteriormente, todos los elementos se fabricaban para larga duración. Ahora se están fabricando con un periodo de duración de 3 a 4 o 5 años, básicamente. Ya hay empresas en Japón, en China, que fabrican teniendo en cuenta la reutilización de estos materiales una vez el equipo genere un daño por algún otro elemento. Entonces, piensen que si en el 87 se producía 7 veces más, ¿cómo estaremos hoy en el 2020? Los países industrializados han podido comprobar que, digamos, que esa tecnología antipolución ha sido medianamente efectiva desde el punto de vista de costos. Entonces, estos costos van ligados en términos de salud, de la propiedad y de la prevención del daño ambiental. Entonces, anteriormente, chicos, industrias, por ejemplo, la FLA, ahí en la autopista, o todas estas industrias que tienen chimeneas, anteriormente salían humos, los humos eran totalmente contaminantes, de colores grises, de colores oscuros. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día el tipo de humo ha variado porque ya se utilizan unos filtros para la salida de los procesos industriales, donde en esos filtros se absorbe muchísima partícula que es muy nociva para el medio ambiente. En términos de salud, nos hemos dado cuenta, los costos han sido muy elevados. Anteriormente en Colombia se construía con asbesto cemento, y a partir de varias demandas de personas que están, algunos ya muertos y otros en una etapa muy, muy adelantada de su enfermedad, no se dieron cuenta del poder cancerígeno que tenía este elemento, y debido a estas demandas pues se está prohibiendo la construcción con elementos de este material. Si ustedes van a Estados Unidos,
cuando uno se encuentra en una casa con asbesto, inmediatamente la casa pasa a tener un proceso casi de cuarentena. Tienen que hacer un tratamiento especial para sacar todo el asbesto que tiene esa vivienda, en especial las viviendas viejas. Esto nos llama la atención poderosamente porque imaginen estos edificios que tenemos acá en Colombia, edificios viejos, son edificios que no son para nada sanos debido a al tipo o al modelo de construcción que tenemos. Digamos que las industrias, al ver esos deterioros ambientales, ese deterioro del daño ambiental, han generado reutilizar sus ganancias para mejorar el proceso, y ya nos encontramos con procesos de producción más limpias, donde hay menor tasa de contaminación, aunque existe, ha disminuido. A diferencia de varios procesos de hace 20 años a hoy en día, ha cambiado, ha migrado muchísimo. Tanto que ya en términos de construcción, cuando hablamos de economía circular, ya debemos evitar todos los residuos que salen de obra, disponerlos en un sitio de disposición final, y normalmente lo que se hace es que se vuelve a la cadena con el reciclaje como tal. Eso le genera otra entrada también a las empresas. Puede que sea muy corta, muy pequeña, pero también les genera una entrada diferente. Entonces, chicos, terminando este elemento del informe de Rowland, nos queda returbado. Entonces, hay un tema muy delicado, y es que, y lo vemos muchísimo en Colombia. Colombia en el 87, por ejemplo, era un país netamente rural, tenía el 75% de la población concentrada en el área rural, ¿sí? El área urbana era más o menos un 25 a 30% de la población. A comienzos de este siglo, la población ya está en un 50-50, debido también a muchísimos factores. Dentro de ellos está, para Colombia, el factor social, el factor guerra, el problema interno que tenemos, el desplazamiento forzado, ha sido muy elevado, y esto ha generado que la gente migre a la ciudad. Nuestros campesinos anteriormente se quebraban el lomo trabajando, y quien se llevaba los beneficios eran otros. Por eso los campesinos no quieren que sus hijos sean campesinos, sino que quieren que sus hijos sean doctores, sean arquitectos, sean ingenieros. Y no está mal, pero nos estamos quedando sin campesinos en el campo. Esto genera muchísimos interrogantes. Si la población se está convirtiendo en una población urbana, ¿cómo cómo esta población va a habitar nuestros centros urbanos? Entonces, muy pocas ciudades en el mundo o en el tercer mundo cuentan con los recursos apropiados para que la gente tenga. Entre esos está, digamos que el poder, el personal para adecuarlo, y muchísimo más importante, la tierra, los servicios y la infraestructura necesaria para suministrarle a estas poblaciones para que puedan vivir con esto, con este saneamiento básico de primera necesidad, o este saneamiento básico necesario. Es decir, las ciudades en este momento no han desarrollado toda la cantidad y la capacidad para generar agua limpia, para generar sanidad, es decir, que tengan acueducto, alcantarillado y recolección, que tengan los colegios para mejorar este nivel educativo, y es importantísimo, chicos, que tengan el transporte. Esto es algo vital para poder mejorar. Anexando a eso, o adicional a esto, pues el adecuado manejo administrativo de las ciudades, donde haya un proceso notable de descentralización, no solamente desde el poder económico, sino de los fondos, del poder político y del personal, digamos que hacia las autoridades locales. Chicos, es importantísimo que nosotros visualicemos eso.
tengan en cuenta cómo son las periferias de nuestras ciudades, quiénes viven en las periferias de las ciudades, quiénes viven en esos sitios ocultos, en esa Medellín que no vemos, en esa Armenia que no vemos, por ejemplo, quienes viven a bordes de quebradas, quienes viven en las zonas de ladera, quienes viven en esos sitios que son prohibidos de urbanismo, precisamente porque están en zonas de alto riesgo. ¿Quiénes son los que están llegando? ¿Quiénes migran a nuestras ciudades? Este es un ejercicio muy interesante que ustedes vean, que visualicen bajo qué condiciones viven las personas que están en la periferia de nuestras ciudades. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros a atacar. Este es el reto que nosotros tenemos, este es nuestro reto urbano, ayudar a mejorar o a tener mejores condiciones de habitabilidad para todas las personas.